De todas maneras, trabajan en conjunto con el cerebelo, ¿verdad? ¿O no? Y con la corteza, sí, y con la corteza. Bien. ¿Está? Bien, como dijiste, está conformado por ¿no? los núcleos de la base y sus vías descendentes, ¿no? El cuerpo estriado, formado por el caudado y el putamen, ¿no? Y el núcleo accumbens. El lobo pálido medial y lateral, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Podemos también sumar a esto un poco, pero no se suma sobre esto el núcleo rojo, no se considera como un ganglio de la base del sistema extrapiramidal. Pero después en la clínica sí, hay veces depende de los autores. Entramos en unos grises acá, estudiando el tema este, ¿no? Así conocen de que cuando hay un movimiento, la organización dentro de estos ganglios de la base, de cómo funciona, se organizan 3 y 4 asas. Una asa motora, la cognitiva, la límbica y la oculomotora, específicamente para el movimiento ocular, ¿no? Pero hablamos de la asa motora, la más complicada para nosotros, ¿no? Si simplificamos el circuito, sale de la corteza sensitivo-motora, porque incluye parte de la corteza sensitiva, va a pasar por el cuerpo estriado, al tálamo y va a volver al área motora suplementaria. Esa es el asa motora, ¿no? Una asa es un ciclo redundante en sí mismo. Y esta asa motora se sistematiza en dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Yo trato de allanarles el camino. La vía directa corresponde al modo de activación de los patrones de movimiento. Y la vía indirecta corresponde a la inhibición de los componentes del patrón de movimiento no deseados. Por ejemplo, ustedes levantan el brazo por arriba de su cabeza, ¿no? Y la sinergia de los músculos abductores, de escápula y abductores del cinturón escapular se traduce también hacia el trapecio fines superiores. Y por lo tanto, la activación del trapecio fines superiores llevaría la elevación del muñón del hombro asociado. Pero la vía indirecta en ese caso inhibe o regula que esa elevación de ese hombro no se produzca. Porque no es algo que nos permita tener un movimiento económico en ese caso. Es un ejemplo que busco para entenderlo, ¿no? Está clara esa parte. Es para que, si me sigan por ahí, es fácil entender. Bueno, esto es un corte frontal, es para tener idea de cómo están organizados los ganglios de la base, el sistema piramidal. Mira, me cambia otra vez. Este es un corte frontal. Lo que vemos acá es los ventrículos laterales, ¿no? El tercer ventrículo, que era, ¿se acuerdan cuando vimos tálamos, que decíamos que los tálamos se relacionan medialmente con el tercer ventrículo? Por arriba del tálamo, ¿no? Y por debajo del cuerno lateral del ventrículo lateral, aparece la cabeza del núcleo caudado, ¿no? El núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpo que envuelve tiene forma de coma, para así decirlo, ¿no? Se inicia en la parte, con el inicio de los ventrículos laterales, acompaña el recorrido de todos estos ventrículos laterales y luego desciende, tomando parte del lóbulo occipital, el lóbulo temporal, y vuelve a acceder a la parte más frontal con la cola del caudado acá abajo. Hace como una U para atrás, ¿no? Así. Bueno, un cacho de núcleo. Mucho más grande que el tálamo, por ejemplo, ¿no? Y al lado del tálamo se encuentra la cápsula interna. Cuando veíamos tálamo decíamos que se limitaba en su parte medial relacionada medialmente con el tercer ventrículo y lateralmente con la cápsula interna.
Y la cápsula interna se relaciona lateralmente con el lobo pálido medial, el lobo pálido medial con el lobo pálido lateral, el lobo pálido lateral con el putamen. ¿Sí? Y el putamen se relaciona lateralmente con la cápsula externa. Y la cápsula externa se relaciona lateralmente con el antemuro. Esto es para que tengan relación, entonces, para que tengan idea de cómo se organiza la sustancia blanca, porque tenemos que entender cómo funciona la sustancia blanca. Fíjense, ¿no? ¿El antemuro sería el claustro? El claustro, sí. Bien. Las fibras córtico-espinales, ¿no?, descienden hacia, bueno, ascienden hacia el tálamo y descienden por la cápsula interna. También descienden las fibras córtico-nucleares para los pares craneales. ¿Eh? Las fibras temporopontinas ascienden por la parte inferior de la cápsula interna para tomar el tálamo, y hay fibras que van a asociarse de un lado al otro atravesando el cuerpo calloso. Esto es una sistematización solamente, ¿no? Hay fibras cortas y largas, ¿no? Y se dividen en fascículos, ¿no? Los fascículos longitudinal superior, que van de uno a otro polo, ¿no? El uncinado, que va del lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal. El del cíngulo, el fascículo arqueado, que va desde el lóbulo frontal hasta el temporal, ¿no? Y toma la circunvalación del cíngulo y por el hipocampo. Las fibras de la comisura, las fibras de proyección y fibras descendentes. Por eso no es tan importante para mí ahora. Tenemos que reconocer, esto es un corte transversal del cerebro, esto es el poro anterior, el poro posterior, ¿no? Acá vemos el pico de los ventrículos laterales, la proyección anterior del cuerpo calloso, acá vemos la cabeza del caudado, el cuerpo está seccionado acá, y acá vemos la cola, y acá vemos la cápsula interna, y vemos la misma disposición en las dos imágenes, básicamente. No tenés alteraciones en las dos imágenes. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a movernos? Siempre en movimientos aprendidos, ¿no? Con un movimiento que nosotros ya sabemos cómo se realiza, la orden de ejecución de este movimiento surge de la corteza sensitivo-motora. Sensitivo-motora porque tiene en sí, la que envía la información descendente es la corteza motora, pero tiene comunicación directa con el área sensitiva correspondiente del cuerpo. ¿Se entiende? El sistema de la vía directa, que era la que facilitaba y posibilitaba el movimiento, es un sistema de 5 neuronas. La vía indirecta, que es la que inhibe los componentes no deseados del movimiento, son 7. Si sabemos la vía indirecta es un poquito más fácil. ¿Está? Entonces, esto para entender cómo vamos a tomar el punto 1, la corteza, la neurona, la corteza motora envía la información hacia el cuerpo estriado a través de un tipo de neurona específico que se llaman neuronas espinosas medias. ¿Sí? Estas neuronas espinosas medias tienen la particularidad que se organizan somatótopicamente en parches de distribución que se llaman estriosomas. Y estos estriosomas nacen de que la comunicación es radial y excéntrica, ¿no? Hace de que un impulso que ingrese, que llegue por estas neuronas, se propague en un círculo que lo rodea de mucha cantidad de sinapsis que se van activando. Entonces, se envía un pequeño estímulo y este se multiplica a nivel de estas neuronas espinosas medias. Bueno, estas neuronas son excitadoras.
¿no? Van a trabajar sobre... En el cuerpo estriado hay dos tipos de receptores D1 y D2. Ahora vamos aprendiendo otra cosa. La vía directa trabaja con los receptores D1, la vía indirecta con los receptores D2. Ambos receptores D1 y D2 trabajan en función gracias a la acción de la dopamina. ¿Sí? O sea, los dos receptores usan el mismo neurotransmisor, dopamina. ¿Cuál es la diferencia? La vía indirecta, no es la que estamos viendo ahora, la vía indirecta que utilizan los receptores D2 trabaja con un bajo nivel de dopamina. Entonces, con la mínima liberación de la dopamina se mantiene esta vía que es la que nos permite mantenernos más relajados, por así decirlo, con menos actividad en contra de la gravedad, también dependiente de lo que estemos haciendo, ¿no? En cambio, la vía directa con los receptores D1 necesita gran cantidad de dopamina. Entonces, la elección del neurotransmisor por excelencia depende de la cantidad de dopamina que se utilice. Esto para saber cómo hace el sistema nervioso para mandar información por la vía directa o la vía indirecta, ¿no? Si no, queda como ese hueco. ¿Vamos? Entonces, cuento completo. Se inicia el movimiento en esta neurona córtico estriada que va hacia el cuerpo estriado, ¿no? Esto utiliza GABA, es un neurotransmisor estimulador, y se activan los receptores de 1. Y estos ya están activados por las aferencias nigroestriadas. O sea, la sustancia negra envía información. Tengo aquí un cartelito que no sé cómo sacarlo, porque justo me tapa el dibujito de sustancia negra. Envía información y es que va a permitir envía la dopamina para esta activación, ¿no? Eh, entonces, estas neuronas estriadas, que ya están activadas, van a inhibir al globo pálido medial, ¿no? Y de ese modo se desinhiben las neuronas tálamo-corticales del núcleo ventrolateral del tálamo. ¿Por qué? Recuerden que el tálamo, vimos en la clase pasada, que recibe todas las informaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay coincidencia temporoespacial, va disparando el patrón. En sí, lo que hace la corteza, utiliza estos patrones y los va reutilizando, por así decirlo, ¿no? Entonces, se desinhibe el núcleo ventrolateral talámico y al desinhibirse se envía toda esta programación motora hacia el área motora suplementaria, en la cara interna del cerebro. Y el área motora suplementaria envía otra vez la información a la corteza motora primaria. Desciende la información ya programada y lista para su ejecución, empaquetada para su uso, a través de las vías córtico-espinales y córtico-reticulares. No olvidemos la córtico-reticular. ¿Está claro la directa? ¿Vamos de vuelta? La corteza sensitivo-motora envía información al cuerpo estriado, ahí se va a activar D1. ¿Por qué se activa D1 básicamente y no D2? Porque ya está preactivado por la sustancia negra, ¿no? Por las vías nigroestriadas. Y también dependiendo de la cantidad de dopamina que se liberen ahí. Se activa D1, al activarse D1 se inhibe el globo pálido medial. ¿Eh? Al inhibirse el globo pálido medial, se desinhibe el núcleo ventrolateral del tálamo. Y esta desinhibición lleva por la información del programa motor hacia el área motora suplementaria y acá al área motora primaria y desciende por el haz córtico espinal y el córtico reticular. ¿Sí?
Acá hay una cuestión acá que se habla sobre el núcleo subtalámico, ¿no? Dice, fíjense la leyenda, dice, el núcleo subtalámico se activa tónicamente por las fibras córticos subtalámicas, cortando la inhibición del globo pálido mediano, el globo pálido lateral, ¿no? Y la porción compacta de la sustancia negra. Quiere decir que gracias a los núcleos subtalámicos, que en sí reciben como una copia de la eferencia motora, se va a definir cuál es el programa motor que se lleva a cabo. Eso es la vía directa. Veamos si no. Bueno, esto no quiero poner más problemas. Como reglas generales, ¿no? En el asa motora, los núcleos basales nunca inician el movimiento, pero sí participan siempre en los movimientos de cualquier índole, sean estos rápidos o lentos, con mayor o menor participación, ¿no? Bueno, este es un dato de estudio, ¿no? Que se pueden producir en el lado opuesto por estimulación eléctrica directa del putamen, atendiendo de que hay estas vías de comunicación interhemisféricas, y siempre entran en funcionamiento después de que se activó el tracto córtico espinal en el área promotora, que ya incluye la información del cerebelo. La vía indirecta, 7 neuronas. Recuerden de que esta lo que va a hacer es que va a inhibir los componentes no deseados del movimiento. También en este caso, los receptores 2 se activan tónicamente por las aferencias nigroestriadas, que en sí va a mantenerse tónicamente porque hay poca cantidad de neurotransmisor, y las fibras del estriado, en este caso, no se proyectan en el globo paliomedial, sino el palio lateral, ¿no? Y en este caso, el palio lateral sobre el núcleo subtalámico. Recuerden que el subtalámico tenía una copia de referencia. Por más que esta sea la vía indirecta y el esquema, es el mismo núcleo, tiene una copia de referencia. Pero entonces ahora, como hay una copia de referencia, se envía la información y se inhibe, y se inhibe el núcleo subtalámico, ¿no? Y este núcleo subtalámico envía información al lobo paleomedial y a la sustancia negra reticular. Y en este caso se inhibe la proyección del núcleo ventrolateral talámico hacia el área motora suplementaria. O sea, acá se da, justamente en este paso 6, acá lo que el tálamo podría aportar como movimiento se corta de ese componente del movimiento y hace el mismo recorrido que hace hacia la vía directa. Bien, eso es vía directa, vía indirecta. ¿Cuánto le insuma al cerebro humano moverse así? De 100 a 150 milisegundos. En cada movimiento que ustedes hagan en su vida, se hace este procedimiento. Obviamente que cuando falla, las lesiones son graves y tenemos que trabajar los kinesiólogos ahí. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando aprendemos un movimiento por primera vez? Ustedes van a hacer una coreografía, ¿no? O yo les digo, vamos a hacer la diagonal funcional de Kabat, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber cómo se genera la secuencia de movimiento y para que ustedes hagan esa secuencia tienen que hacerlo todo en un plano consciente. Y ese plano consciente siempre está muy influenciado por la información visual. Por esa razón es que la cabeza del caudado, ¿no?, recibe aferencias, ¿no?, proyecciones de la corteza motora, porque va a trabajar activamente en este proceso de aprendizaje motriz. Bueno, esta información aumenta la acción en todo, dice en la porción anterior del putamen, el globo pálido y el núcleo
ventral anterior talámico, contralateral también, y este núcleo ventrolateral anterior talámico presenta una asa cognitiva abierta a través de cómo se conecta con la corteza, ¿no? Y una corteza cerrada y una asa cerrada para una proyección de retorno a la corteza prefrontal. Es decir, una proyección abierta a la corteza premotora y cerrada a la corteza motora, ¿sí? Esto quiere decir de que cuando lo que se procese siempre en la corteza motora es lo que se va a ir ejecutando y se va a ir trasladando hacia el área premotora para poder aprenderse este movimiento. Este modo de aprendizaje también está muy relacionado con la visión, porque hasta hace unos años atrás no se sabía de la existencia de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de neuronas que tenemos en el área motora suplementaria, en la cara interna del cerebro, que están especializadas para detectar movimiento antropomórfico, o decir movimiento humanoide, por así decirlo, e imitarlo desde la visión. Porque, viste, para aprender algo vos necesitas tener experiencia, repetición, memoria y habituación. Son los 4 pilares del aprendizaje. Por ejemplo, ustedes van a aprender los ganglios basales, van a tener la experiencia de poderse leer hoy día en la clase, que espero que les ayude y no los complique. Empiezan a entender algo, cómo funcionan los ganglios basales, después empiezan a repetir, leen 2 o 3 veces el texto, analizan, hacen un resumen, y lo van a guardar en su memoria, ¿no? Entonces la experiencia, la repetición y la memoria, y después van a sacar de todo el texto las cosas que tienen más que no son significativas para ustedes para poder realizar el aprendizaje. Eso es la clave de todo aprendizaje. Para que uno tenga una experiencia de movimiento, tenés 2 chances. O lo generás vos solo por demandas casi abstractas del medio ambiente, o lo imitas. Y todos aprendemos por imitación, sobre todo los movimientos, ¿no? De hecho, es bastante apasionante ver, por ejemplo, niños adoptados que usan el mismo patrón de marcha que los padres adoptivos, ¿no? Entonces, claramente una conducta imitativa. Y esa conducta imitativa tiene su asiento neurofisiológico en esta explicación del asa cognitiva. El asa límbica trabaja siempre en todo movimiento también. Porque la asa límbica es la que le da la expresión motora a las emociones, ¿no? O la expresión emocional al movimiento le da la asa límbica. No es lo mismo que ustedes hagan de la neuroanatomía con un 10 que se hagan con un 2. Les puedo asegurar que el patrón de marcha no va a ser el mismo, no va a ser el mismo, las ganas de caminar, las ganas de desplazarse no va a ser exactamente la misma y el patrón se va modificando, ¿no? Bueno, el asa límbica parte de la corteza prefrontal, ¿no? A través del núcleo accumbens, que es el extremo anterior del estriado, y retorna, ¿no? A través de los núcleos medio dorsal talámicos hasta la corteza prefrontal inferior. Entonces, este núcleo accumbens con el tubérculo olfatorio se conoce como estriado ventral. Esta asa límbica incorpora estos componentes emocionales al movimiento y le da distintas características. Viste, vos ves venir a alguien que le pasó algo, se peleó, terminó una relación, tuvo, no sé, un problema emocional y ves cómo se transcribe en la postura. Y yo voy un poquito más allá, fíjense, cuando tengan la oportunidad de ver y tengan en práctica, todo paciente psiquiátrico adolece de movimientos de disociación de cinturas entre sí. No disocien las cinturas. Probablemente sea una explicación, una alteración en esta asa límbica que tiene este grupo de pacientes. Pero yo he trabajado mucho tiempo con pacientes psiquiátricos y el paciente psiquiátrico cuando puede caminar
no disocia, no tiene ningún tipo de disociación de cinturas entre sí. Por lo tanto, la marcha es totalmente robótica, inestable, con base amplia, etcétera, etcétera. Y antes de meter en la sala oculomotora, queremos recordar, ¿no? Porque estábamos hablando de otros ganglios basales, antes que vayamos. Los ganglios basales y el sistema extrapiramidal tiene su referencia gracias a cinco vías, ¿no? Descendentes, que vamos a nombrar de arriba hacia abajo, la vestíbula espinal, que tiene su origen en los núcleos vestibulares, que tiene gran parte de la información cerebelar, y si es el cerebelo en relación a la postura y el equilibrio. ¿Qué parte del cerebelo es? El arquicerebelo, el paliocerebelo, el neocerebelo. Vamos, vamos. Pueden decir cualquier cosa acá que yo no me voy a enojar. Dale, Bárbara de Luz, tírame uno. ¿Podés Yo- repetir, por favor? Sí, Samuel, escúchame. Si hablamos de que la información vestibular, ¿no? Tiene implícita información del cerebelo. ¿De qué porción del cerebelo tiene implícita reacción directamente? Si bien tiene toda la información todo el cerebelo, pero hay uno que es más importante. A ver, del espino cerebelo, del cerebro cerebelo o del ponto cerebelo. Lo que estaría relacionado también puede tener nombre de vestíbulo cerebelo, puede ser. ¿Cómo? Que también se lo menciona como vestíbulo cerebelo. O vestíbulo cerebelo, sí. Tiene ¿Cuál es? el arquicerebelo. El arquicerebelo. Sí, el arquicerebelo, básicamente, ¿sí? Lo que corresponde también a la porción espinocerebelosa medial, que es la que te da la función esta, ¿no? De control sobre el equilibrio, y desciende por las vías vestibuloespinales, hacia la médula espinal, y es la única vía de las vías extrapiramidales que a nivel cervical hace sinapsis con motoneuronas alfa. El resto lo hace sobre gamma. ¿Por qué por la alfa? Porque el cerebelo tiene que controlar los movimientos de la cabeza para adaptar la cabeza y su posición en el espacio. Necesita tener control sobre los movimientos, los músculos cervicales en continuo de movimiento. Por eso es que el haz vestíbulo espinal tiene finalmente sinapsis con motoneuronas alfa y gamma. Después, descendiendo de tenemos el núcleo rubroespinal. Así que el rubroespinal es el que está más arriba. Perdón, es rubroespinal, vestíbulo espinal, sí. Bueno, el rubroespinal. El rubroespinal viene del núcleo rojo. El núcleo rojo es un núcleo que tiene informaciones del cerebelo también y de la corteza. Y este núcleo rojo lo que hace es que está muy desarrollado en los cuadrúpedos y poco desarrollado en el ser humano, porque distribuye el tono flexor a través de la motoneurona gamma en miembros superiores. ¿Por qué están tan desarrollados los cuadrúpedos? Porque para poder adoptar la posición de cuadrupedia necesitas el componente flexor de las extremidades superiores, de las patas anteriores, y el extensor de las inferiores. Y esa función, esa distribución tónica tan particular, la establece el núcleo rojo. Fíjense el núcleo rojo que, si bien no es directamente de todo esto, pero va a participar en toda la organización postural, fíjense de qué tan importante es entenderlo y qué tan fácil es entender fisiopatología cuando ves, a ver,
Bueno, no puedo. Ahí está. ¿No? Vemos abajo los miembros superiores flexionados, ¿no? Y los miembros inferiores extendidos. Normalmente esta postura se llama postura de decomplicación y se da, coincidentemente, porque hay una sección en los haces descendentes desde la corteza para llegar al núcleo rojo. El núcleo rojo se encuentra desinhibido, desregulado de la función cortical y dispara libremente su tono, flexión en miembro superior y extensor en miembros inferiores. Cuando la lesión está por debajo del núcleo rojo y este no puede dar ninguna distribución flexora del tono, aparece la postura de arriba, la rigidez de descerebración, con todo el patrón extensor en todo el cuerpo. Ya vamos a ver por qué. También eso. ¿Sí? Otra vía descendente del sistema extrapiramidal corresponde a la vía tectoespinal, viene del tectum. ¿Se acuerdan qué era el tectum? ¿No era la porción media del mesencéfalo? Es la porción de los tubérculos cuadrigémenos. ¿Sí? En la base de implantación de los mesencéfalos. Ahí tenemos el colículo superior, que se asocia que trabaja juntamente con los tubérculos cuadrigémenos superiores y con los inferiores, el colículo inferior. Bueno, ¿qué hacen estas vías? El colículo superior y el colículo inferior, a través de sus conexiones con el tálamo, reciben informaciones de la corteza visual y auditiva y de los receptores auditivos. ¿Para qué sirven estos, el colículo superior y el inferior? Y la vía descendente correspondiente, la tectoespinal, sirve específicamente para que cuando nosotros captamos un estímulo visual en la periferia nuestra, nosotros automáticamente, sin poder todavía reconocer que estamos observando, orientamos la cabeza hacia ese estímulo visual. Esa orientación cefálica deveniente del estímulo visual se realiza gracias a lo que sucede en el colículo superior y su haz descendente, que es la vía tectoespinal. La vía del colículo superior para lo visual y el inferior para lo auditivo. Ustedes escuchan un sonido y lo que hace el sistema nervioso capta la velocidad de recepción del sonido en ambas membranas timpánicas y la cabeza se orienta, gracias a esta medición que hay, hacia la fuente de sonido para poder distinguirla con la visión. Toda esa organización postural para que uno oriente bien la cabeza, de acuerdo a si hay un ruido o hay una información visual que nos puedan poner, que nos llame la atención, se realiza y se desciende por el aspecto espinal, que hace finalmente sinapsis con la motoneurona gamma, ¿no? Igual que la rubro espinal. ¿Se acuerdan la gamma, no? O sea, va el asta anterior de la médula, va a hacer sinapsis con la motoneurona gamma. Esta motoneurona gamma va a estimular el centro contráctil de la motoneurona del receptor primario, envía la información por la fibra 1A y hace sinapsis con la motoneurona alfa. Esta alfa puede ser alfa tónica o alfa fásica. ¿Sí? De acuerdo al tipo de fibra muscular, de acuerdo al patrón de movimiento que se esté realizando. Entonces, también puede ser que ustedes observen, por más que las vías extrapiramidales sean totalmente dependientes o que inervan solamente la motoneurona gamma, salvo la vestíbula espinal, ustedes van a ver de que puede haber movimientos también en esto, porque el bucle gamma puede trabajar con la motoneurona alfa, alfa tónica o alfa básica. Bien. Y falta la oliva espinal, la oliva vulvar, esta es el núcleo olivar inferior,
¿Se acuerdan de que era el centro de relevo para el ingreso al tálamo, por donde subían las fibras musgosas al tálamo? Bueno, al tálamo, al cerebelo. Y también tiene información de los núcleos vestibulares, es el núcleo vestibular inferior, y tiene sistematización de los núcleos pontinos para el sostenimiento de la postura. Entonces también envía su información efectora a través de las motoneuronas, a través de esta vía, para hacer sinapsis con motoneuronas gamma. Y por último tenemos las vías retículo-espinales. El otro día cuando hablábamos de tálamo, hablábamos de los núcleos indiferenciados de la lámina que participaban en el sistema de alerta de la corteza, ¿no? Ese sistema de alerta viene gracias a que hay una red de redes neuronales dispersas en forma de retícula en todo el tronco encefálico y llegando hasta el mesencéfalo inclusive, denominado formación reticular. Esa formación reticular tiene muchas funciones, pero vamos a pensar en dos solamente. La más conocida es la porción del SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Quiere decir que toda la información que se capta de la periferia, de los receptores extraceptivos y proprioceptivos, van a integrarse a nivel del medio espinal, van a dar respuestas locales, pero también envían informaciones centrípetas hacia el sistema nervioso central y van a hacer sinapsis en el tronco del encéfalo, donde van a ser redistribuidas esta carga energética para enviar información específica hacia la corteza y que ésta se mantenga atenta para el estado de vigilia. Eso depende del el tono cortical que se denomina, esta capacidad de la corteza para mantenerse atento sosteniendo la vigilia, depende del SARA, entre otras cosas, ¿no? Este SARA forma parte de la formación reticular. Y por otra parte, gran parte de esa información que se envía y se procesa en la formación reticular desciende a través de las vías retículo-espinales sistematizadas en los núcleos ventrales y los dorsales. Los ventrales facilitan el tono flexor de todo el cuerpo y los dorsales el extensor. Pero si nos volvemos a este grafiquito, acá lo veo, acá, esta vía que desciende acá, el tracto córtico-espinal, TCE, tráctico córtico reticular. Esto quiere decir que la corteza cerebral después de haber organizado todas estas informaciones, le va a mandar información a la formación reticular específicamente para que distribuya tal o cual tono en cual parte del cuerpo. ¿Sí? Eso corresponde a la vía indirecta. Y la oculomotora. Para entender la oculomotora, primero tienen que entender qué son los movimientos sacádicos oculares. ¿Alguien me puede decir qué son los movimientos sacádicos? ¿No son los movimientos involuntarios que ocurren de medial lateral así de los ojos? Exactamente. Son involuntarios, ¿no? Y son movimientos exploratorios. Nuestro ojo, cuando nosotros miramos, dirigimos la mirada hacia cualquier situación referente nuestra, lo primero que hace es detectar bordes, ¿no? Esos bordes se detectan por un barrido vertical y un horizontal, ¿no? Que se va dando ese movimiento. Ese movimiento rápido de exploración visual se denomina el movimiento sacádico, ¿no? ¿También se le puede decir nistagmo? El nistagmo es la manifestación patológica del movimiento sacádico, presente en la ataxia. Es patológico el nistagmo. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense que involucra el caudado y la porción reticular de la sustancia negra, tal cual como los otros, vuelve al núcleo ventral del tálamo hasta el campo ocular, tal cual como los otros, y la porción reticular de la sustancia negra envía una proyección GABAérgica inhibiendo el colículo superior para poder controlar las sacudidas oculares automáticas, ¿no? Y estas células también se inervan desde el campo ocular frontal.
Estos campos oculares frontales se encargan de los movimientos conjugados de los ojos. Y esto hace de que uno pueda mantener la mirada fija en un punto, en un objeto de interés, siempre y cuando la porción reticular de la sustancia cerebral esté activada tónicamente. Si no está activada, se vuelve otra vez al escaneo, ¿no? Y siempre que se cambia el movimiento sacádico hacia otro objetivo, hacia otro target, ¿no? Se activa esta asa oculomotora, se desinhibe el colículo superior y se descarga este colículo para reforzar la actividad de la vía directa, tal cual como sucede a nivel del movimiento, ¿no? La velocidad máxima del movimiento sacádico ocular se establece en 80 km por hora y se consigue al instante, ¿no? Para poder fijar la mirada, y eso es lo que nos permite tener la capacidad de lectura, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es también cómo funciona. Todo esto está sacado de Fitzgerald, de aviso, ¿no? Fíjese qué pasa en un paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson es digamos, la representación más clara de la alteración extrapiramidal, ¿no? Entonces, el paciente, hay un aumento de la actividad del estriado con predominio de la vía motora indirecta sobre la directa. La vía indirecta se acuerda que inhibía componentes de movimiento. Y la inhibición es tan grande que el paciente tiene hipocinesia, ¿no? Después, otra cosa que tiene el paciente con Parkinson es temblor. Un temblor en contar monedas tiene el paciente con Parkinson, ¿no? Es característico, temblor de reposo. Este temblor se da por una actividad rítmica en ráfagas de los 5 grupos celulares del asa motora directa y los neuronas del asta anterior de la médula. Todo esto es lo que dispara. Fíjense lo que pasa cuando se altera todo esto, ¿no? Y también puede haber rigidez, que es otra de las características del paciente con Parkinson. Hay activación cosinérgica, ¿no? de las interneuronas espinales y se inhiben las acciones musculares de los grupos musculares que podían romper este componente de rigidez, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, los impulsos generados en los órganos tendidos del bíceps deprimirán tanto las motoneuronas del lado del músculo braquial como del bíceps. ¿Cuál es la función del órgano tendidoso de Golgi? Para censar el estado de tensión de los tendones. Limitar la capacidad de descarga, limitar la contracción y limitar la capacidad de descarga del músculo para cuando capta que la tensión es excesiva, relaja la musculatura. ¿Sí? Entonces, esta alteración, este componente fisiológico, está totalmente alterado en este grupo de pacientes. Porque también está regulado ese mecanismo por las vías descendentes del sistema extrapiramidal. Y esto es lo que da generalmente a esta alteración como la rigidez. Bueno. Sí, que en la clase que viene vamos a ver